Eso es gas pimienta, botellas ¿no? de vidrio, piedras. Están los primeros empujones. Ustedes ven que se viven instantes de tensión. Estos manifestantes que intentaron todo el tiempo desbordar. Aquellos que cometan delitos tienen que ser castigados. Ahora sí, algunos detenidos. La tensión sube minuto a minuto. Para atrás. Para atrás. Ahí están tirando botellas de vidrio, piedras. Se llevan algunas personas detenidas. La pimienta. Van saliendo. Nosotros vamos a actuar. Protocolo de seguridad establecido para la ocasión. Se han corrido violentamente, ustedes ya lo ven. Están llevando aquellos vehículos que a las 6 de la mañana llegaron en caravana para comenzar el corte. Y acá vemos parapetado a Prefectura Nacional y un cordón de la Policía Federal. Están cara a cara, como ustedes mismos lo ven, con docentes de ADEMIS. Esto es lo que nos tiraron, piedras. Ustedes estaban acá, lo vieron, lo filmaron, cortar previamente la Panamericana y agredir al personal. Nosotros no lo vamos a permitir. ¿Y ahora qué pasará? Nos quieren transformar. No lo lograrán. No lo lograrán. No. ¿Hay motivos económicos para el paro? Sí, hay motivos económicos para el paro. Si uno mira todos los indicadores económicos desde que asumió el presidente Mauricio Macri para acá, todos están para atrás. ¿Sí? Tal vez uno pueda ver algunos brotes verdes, pero esos brotes verdes solo favorecen a los sectores más concentrados de la economía, a los que no necesitaban precisamente ayuda y a los más ricos. Algunas cifras pavota para que uno entienda, para que entienda bien de qué se trata. El consumo de leche ha bajado en la Argentina en este último año un 25%. ¿Sí? Mientras que en cambio ha crecido de manera desmesurada el consumo de vinos finos, el consumo de la venta de camionetas 4x4, de autos carísimos como los BMW. La BMW no puede creer lo que pasa en Argentina con un crecimiento de la venta del 188%. Han aumentado los artículos suntuarios en venta, no en precio. Han aumentado tanto como nunca o como no se recordaba en la Argentina, mientras que caen el consumo popular. Todas las estadísticas de consumo dicen que el consumo sigue cayendo y que las pocas cosas que no caen es porque se comparan contra el año pasado cuando ya habían empezado a caer. Los números de la economía todavía no cambian y los pocos brotes verdes que hay favorecen a sectores concentrados de la economía. ¿Hay motivos para llamarle la atención al gobierno con un paro general? Sí, sin duda. Por lo menos si uno se fija en la tradición de lo que fueron los años de la democracia en la Argentina. Cada vez que un gobierno elegido en las urnas no satisfacía los intereses sindicales o cada vez que su plan económico desbarrancaba un poco y se hacía sentir en los índices de pobreza, en los índices de consumo o en la inflación en la Argentina, siempre hubo paros generales. Muchas veces se abusó de esa herramienta, como fue en los años de Alfonsín, pero siempre hubo paros generales. Ahora bien, lo extraño o lo nuevo de este paro general es que por primera vez hubo un sector que no es que aceptó pasivamente el paro, militó contra el paro. Si uno tuviera que hacer una radiografía criticable, esquemática, todo lo que ustedes quieran, de cómo está hoy la Argentina, de cómo está el espectro político ideológico de la Argentina, uno puede decir que un tercio de la población, que es la que sostiene a Macri, el famoso núcleo duro, pero ahora mirado del otro lado, el núcleo duro amarillo que sostiene al gobierno, los que fueron a la plaza el sábado pasado, ellos militaron contra el paro y en redes sociales criticaron el paro y cuando uno les ponía una cámara adelante decía que de esto se sale trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Y fueron los que fueron a trabajar y si no podían ir a trabajar se las rebuscaron para ir a trabajar porque estaban en contra del paro. Seguramente hay otro sector, otro tercio de la población que entre izquierda y kirchnerismo estaba en contra y está en contra del modelo económico por razones ideológicas, ¿sí? También posiblemente por razones económicas porque le va mal. Pero queda ese sector de siempre que bascula entre un lado y otro. Y ese sector uno puede decir hoy que no logró concitar, el paro general no logró
convertirlos en activos militantes del paro general. El paro fue contundente. Mentiría el gobierno si dice que el paro no fue, que no, que el gobierno no pudo dar ninguna estadística concreta de lugares donde pudiera mostrar que el acatamiento fue bajo. Ciudades vacías, van a decir que fue por el paro de transporte, va a haber mil excusas para analizarlo en uno y otro sentido. Pero también se equivoca el sindicalismo y se equivoca la izquierda si piensan que esto fue un respaldo a ellos, porque no lo fue. La cuestión de los piquetes era una cosa en la que había un extendido repudio de la gente al abuso del piquete. Esto no es el 95, el año 95, el previo a que el efecto tequila disparara el desempleo en la Argentina durante el menemismo y se fuera de 9 a 16%. El desempleo no ha escalado tanto. Ha habido desempleo y se han pulverizado empleos valiosos en sectores industriales, pero el desempleo no ha trepado tanto como se imaginan algunos sectores. Eso no quiere decir que no vaya a trepar, que el aluvión de importaciones no vaya a hacer cerrar masivamente montones de empresas y después el desempleo termine escalando. Ahora, la foto de hoy, el desempleo no ha explotado. ¿Sí? Primer dato para tener en cuenta. El otro dato son los dirigentes sindicales. Ese sector de la población, hay un sector, si quieren el del medio o el de los que apoyan el paro, que no parecen simpatizar mucho con los dirigentes sindicales, por más que ahora los dirigentes sindicales hagan profesión de fe peronista, que saquen a Perón, a Evita, que echen a los kirchneristas del palco. No parece que sean del agrado, del encanto o que atraigan a la gente como ellos mismos piensan que lo hacen. De hecho, hoy, y en varias entrevistas, tanto Héctor Daer como Carlos Acuña, los dos de los tres triunviros de la CGT, estaban muy nerviosos con el periodismo, intentaban decir, bueno, ustedes, los periodistas, estaban muy nerviosos con el periodismo, tuvieron varios episodios, incluso con móviles aquí en América Noticias, enojados porque, claro, cuando alguien les hacía una pregunta incómoda sobre los piquetes, no querían saber nada. Es verdad, no convocaron los piquetes, pero quisieron hacer la picardía de siempre. Así, bueno, el piquete no lo convocamos, pero si viene y nos ayuda a que el paro se sienta más, y bueno, bienvenido el piquete. Claro, esto cuando alguien les pone un micrófono delante, ellos se enojan. Y además, ese sindicalismo, que ahora el gobierno descubre que tiene mecanismos mafiosos y qué sé yo, es ese sindicalismo que tantas veces a lo largo de tantos años muchos de nosotros hemos criticado por sus manejos. Por eso esos sindicalistas que bajan rodeados de barras bravas, esos tipos que, como los sindicalistas de la UOCRA, que disputan sus peleas a tiros, lo que pasó en una estación de servicio. Fíjense, en una estación de servicio hoy quedó grabado el video, después lo vamos a ver esta noche en Tercera Posición. Una mujer, la dueña, termina echando a los tipos que le habían puesto cinta para que no abriera la estación de servicio. Ojo, Carlos Acuña, el señor que se enojaba en un móvil de América, es miembro del gremio de los estacioneros. O sea que el señor que apareció ahí intentando bloquear con un piquete o con un apriete, como quieran llamarlo, ya no se sabe cómo definirlo, era un señor del sindicato, era un militante, un dirigente del sindicato de los estacioneros. Este es el momento de ese momento del video. ¿Qué quiero decir? Hay un rechazo de la sociedad a esos métodos sindicales, a la barra brava, al apriete, al piquete para no poder lograr lo que no pudieron lograr por convencimiento, lograrlo por la fuerza. Vean con lo que le pasó a este hombre. Una mujer lo echó de una estación de servicio. A ver quién es el que va a cerrar. Filma A ver quién es el que va a cerrar. la policía. Llama a la policía, Darío. A ver quién es el que va a venir a cerrar. A ver quiénes son. ¿Vos vas a cerrar? ¿Por qué no van a laburar ustedes? ¿O me vas a venir a cubrir el banco mañana, pedazo de pelotudo? ¿Me lo vas a venir a cubrir? Mi negocio. Te salvamos tu negocio. ¿A quién salvaste vos? Te lo salvamos una vez. ¿Cómo A ver quién es el que va a cerrar. Bueno, la dueña de la estación de servicio no se dejó amedrentar, los filmó, llamó a la policía, labraron un acta y seguramente terminarán procesados. Como los sindicalistas tienen buenos abogados, el hombre zafará. Pero ese método, ese moyanismo, digamos, de si quiero que un paro tenga éxito, no convenzo a los laburantes, sino que le planto, mando una barra brava y pongo los camiones de culata e impido la entrada de una fábrica, me parece que
empieza a tener su límite, o por lo menos empieza a tener algún grado de condena social. Al menos por ahora, puede que tal vez cambie, pero me parece que eso es lo que está pasando. O sea, empieza a haber algún grado de condena social a esos mecanismos entre barrabravas y mafiosos del sindicalismo que muchas veces hemos criticado. Yo he presentado notas con cámaras ocultas sobre cómo funciona la mafia de los taxis en Aeroparque, en Retiro. Hace poco les mostré la mafia de los puertos, en el puerto de Campana, cómo funcionan estos tipos, cómo viven del apriete, cómo viven rodeados de matones. ¿Qué les puedo contar? Recuerden a la muerte de Mariano Ferreira y los sicarios de Pedraza. Recuerden a Zanola y los medicamentos truchos de la mafia de los medicamentos. Está plagado de esto. Está plagado. Por donde miren van a encontrar mecanismos mafiosos alrededor de dirigentes sindicales. Ahora bien, ¿esto perdona al gobierno? ¿Perdona lo que está pasando en el plano económico? No. Por eso el paro, quien lo intente simplificar y diga ganó el gobierno, ganó la CGT, y la verdad que me parece que se equivoca. Sí ganó el gobierno la pulseada de la calle. Eso es otra cosa. Ayer yo les decía en Tercera Posición, cuidado, la izquierda, no la CGT. La CGT dijo, no, que si quieren ir a poner piquete, que los pongan. La izquierda, algunos movimientos sociales salieron a cortar los accesos a capital. Y el gobierno, por primera vez, gana una pulseada en la calle. Aplicó el protocolo antipiquetes, en algunos casos tardó, en otros no, pero de alguna manera logró correr los piquetes y logró deshacerlos. Después va a venir la discusión, si se excedió en la represión, si no, si fue lo correcto, pero ahí me parece que también hay un toque de atención para la izquierda y para los movimientos sociales que no se dan cuenta que el abuso del piquete ha generado una crisis, les va a generar una crisis a ellos como método de lucha. El piquete en sí mismo es un mecanismo extremo. Pero ahora, si el piquete se vuelve ritual y cada 2 por 3 te corta la calle con un piquete, ya termina aburriendo incluso a aquellos que en algún momento simpatizaron. El primer piquete, miren, fue en Cutralcó, en el año 1995, porque había cerrado una planta de YPF y fue tan novedoso que aquellos que no querían ser dejados al costado del camino cortaban el camino para que los vieran y les dieran pelota, que hasta en las cadenas internacionales fuimos a cubrirlo. De aquel momento, de aquel 95 para acá, el piquete sirve para todo. Entonces, ese abuso de la herramienta de lucha del piquete ha generado un cierto descrédito que los sectores de izquierda deberían tomar nota, porque si no, además, va a pasar lo que hoy. El gobierno, cuando ve un piquete más o menos chiquitito, ¿qué hace? Junta 600 gendarmes, pone los escudos, los pecha a un costado, los corre y sigue adelante el tránsito. Fíjense además cómo cambiaron los tiempos. Sandra Arroyo Salgado hace un par de años a Sergio Berni cuando era viceministro de Seguridad y él mismo enfrentándose al sector del kirchnerismo en el mismo lugar de hoy, Panamericana y 197, corrió a los manifestantes que estaban, creo que era Kraft, la fábrica que estaba en crisis, corrió a los manifestantes, Arroyo Salgado lo procesó. Hoy la misma Arroyo Salgado dio orden y autorizó que corrieran los manifestantes porque era una huelga general. La justicia funciona por presiones políticas. Esto, que después no lo vengan a decir que no, que la justicia independiente funciona en sintonía y funciona por presiones políticas. Pero lo que hay que entender es que quien intente mirar esto en términos de ganadores o perdedores, quien intente decir, bueno, ganó la CGT, la izquierda demostró fuerza, ganó el gobierno, muchachos, se equivocan. Se equivocan. Acá el gobierno tiene mucho para avergonzarse de su plan económico que está enriqueciendo a los ricos y empobreciendo a los pobres, mientras ellos hacen un discurso bonito de que ya van a venir los brotes verdes, ya va a venir la economía. Por ahora todo eso ha sido zaraza. Y si los pocos brotes verdes que hay son para los ricos, son para los concentrados, son para los que no necesitan ayuda. El sindicalismo, por otra parte, no puede seguir manteniendo esa lógica de sindicalistas ricos y afiliados pobres. Y en el medio, la izquierda se está quedando sin su único método de lucha, que es la calle, empieza a perder legitimidad. Acá no hubo ganadores, muchachos. Acá lo que hubo es solamente bronca. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Primer paro general contra el gobierno de Mauricio Macri. Oficinas cerradas y calles vacías. Buenos Aires en silencio.
Viniste al centro igual a pesar del día de paro, ¿no? Sí, no, nosotros somos del centro y adherimos al paro, me parece totalmente justificado y debería ser más todavía. Contame cómo estás viviendo la jornada de paro hoy. La verdad con un poco de indignación porque no estoy para nada de acuerdo con el paro. ¿Cómo ves en cuanto al nivel de acatación al paro? Por un lado está esto de que nos obligan a no tener transporte, pero después el acatamiento no son más que los mismos de siempre. El silencio del centro se notó mucho más allá de estos bombos. ¿Qué pensás que crees que le llega al gobierno? No, yo creo que al gobierno lo primero que va a leer es que ha parado todo el país en forma contundente, la clase media también ha parado. Hemos estado en una ciudad donde no se mueven los autos cuando no hay micro. El paro lo veo mal. No comparto la idea de los paros. Yo lo voté a Macri y ahora me siento totalmente defraudado. Yo estoy con un taxi en la calle, hoy no pude salir a trabajar porque en el seguro me dice que no cubre huelga ni tumulto. Yo puedo salir a trabajar, pero si a mí me rompen lo que yo tengo, no me lo gano más. Veo que saliste a laburar igual. Sí, y hay que salir a la familia. ¿No tenías miedo que te den vuelta al auto? ¿Viste las declaraciones de Viviani en la semana? No, para nada porque hay que trabajar. ¿Hay como una puja y una batalla por ganar la calle también? Es una batalla por conseguir lo que uno necesita. No es que es quién gana la calle para ver quién es más valiente. Se trata que el gobierno no quiere escuchar. No creo que haya una puja por ganar la calle. Yo pienso que hay una puja para que el sueldo te alcance. Yo creo que la gran mayoría del movimiento obrero y el pueblo sabe que tenemos que salir a la calle a cambiar la perspectiva que está dando este gobierno. Adrenalina desalmada, abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. A pesar de haberlo votado a Macri, ¿estás a favor del paro? Estoy a favor del paro porque considero que hoy yo no salí a trabajar y yo no soy un tipo violento ni que anda, pero necesita este señor entender que algo tiene que cambiar. ¿Qué mensaje pensás que le llega al gobierno, así con oficinas cerradas, las calles vacías? Se tiene que dar cuenta que el pueblo está reaccionando. Esto no es no es una cosa que es para armar líos, sino es para que tome conciencia de que la gente, que la clase media ya nos estamos pasando a una clase baja. Lo veo que estás hasta disfrutando del sol, disfrutando del día. Sí, tuve que venir a trabajar y estoy en mi hora de almuerzo. ¿Cómo ves la ciudad? Porque digo, me imagino venís todos los días. ¿Qué sensación te deja este silencio? Me encanta que esté así, o sea, la verdad el paro no me copa para nada. Esto es como un domingo en verano, es igual que ahora. No hay nadie. Está para escribir un tango, me parece. No, tal vez un rock más que un tango. ¿Cómo se llamaría el rock? Hasta siempre, muchachos. Le pedí a Mónica Gutiérrez, con quien tenemos los dos varios paros generales cubiertos sobre el lomo, Todos los paros. que me ayude a entender qué está pasando, porque la impresión que nos llevábamos, lo hemos discutido en América Noticias y lo hemos discutido también en privado, es que acá algunas cosas en este tablero se han movido. Estamos en un gobierno que no tiene en su tradición el paro, digamos, no es un partido popular, el PRO no es un partido que tenga, ni que respete, ni que tenga en su ADN la lucha sindical, no, más bien vienen de las empresas, sus cuadros dirigentes, y por otro lado, algo está pasando en la población respecto de la simpatía de los paros generales. Y uno no puede más que ir leyendo algunos indicios, algunos elementos. Por lo pronto, entre el paro absolutamente contundente que definió la CGT y fue un paro de transporte, al final fue un paro de transporte, que dijo Marcos Peña, hay un mundo. Ni una cosa ni la otra, pero tampoco tenemos demasiadas herramientas para evaluar quiénes de los que no concurrieron a sus lugares de trabajo lo hicieron por una decidida adhesión al paro, que es legítima, porque la medida de protesta es constitucional, y quiénes lo hicieron porque no pudieron llegar, porque tuvieron miedo al piquete, porque... A ver, los piquetes se disolvieron, pero estuvieron, obstaculizaron el camino y todo lo demás. En el medio hay sí una cosa a la cual hay que prestarle atención, porque veníamos de un mes con marchas, y marchas fuertes. Claro que sí. Las marchas, ahí el gobierno no puede dejar de prestar atención a que las movilizaciones que hubo durante marzo, digo, no eran solo marchas de aparato. No eran solo marchas de choripán. La verdad, no creo que haya tanta gente dispuesta a llegar a Ese menosprecio es un poco gorila, ¿no? Decir, bueno ese pensar que la gente solo van por el aparato, el micro y el choripán. Sí, es desafortunado. También hay que prestar atención a lo que pasó el sábado. A mí me sorprendió. Yo, la verdad, no
Pensé que era una marcha inconveniente, que se hacía un sábado a la tarde, que nadie iba a ir. Tenía todos los prejuicios propios y además pensaba que era una marcha en la que se podía meter gente ultra, que desdibujar el sentir profundo de los que quisieran ir a expresar. Para mí fue una marcha en contra la del sábado. Fue una marcha en contra de un montón de cosas que mucha gente en este país todavía no quiere más. Una marcha en defensa del gobierno, en definitiva. Es que el gobierno tiene su núcleo duro, evidentemente. No sé si tanto en defensa del gobierno como en contra de clientelismo, aparatos, piquete, todo lo que se expresaron hoy. Ahora, lo que me parece que no estamos viendo, que yo lo veo porque es un tema que a mí me resulta interesantísimo y fascinante, es que las nuevas plataformas de comunicación han acelerado todos los procesos y en la política, Twitter en general, en la vida en general, ha introducido esta idea de 140 caracteres, ideas cortas, rápidas, contundentes. Y en marzo giraron un montón de frases. De los que quieren que se vaya, del club del helicóptero, de hasta que no caiga el modelo económico vamos a estar acá, etcétera, etcétera. Y eso fue generando, obviamente, con todas las imágenes, las cosas que fueron pasando, una tensión, un hartazgo, una exasperación, un Porque miedo, por un otra montón de parte, cosas. es lo que decíamos, no hay un nivel de desempleo propio de las crisis que han desencadenado que se vayan los gobiernos. No hay, tal vez. Si siguen por acá, Hay por ahí angustia suceda, por los pero no precios. hay angustia, pero no estamos en niveles críticos como nosotros no estamos hemos conocido. en el 2001, ni estamos en el 89, es decir, Ni en que el se acuerda 95 lo que cuando fue estalló la el tequila. hiperinflación de Alfonsín, el 95 el tequila, en fin, no estamos en esos procesos, pero sí hay una legítima angustia porque se ha desvalorizado el salario, porque el salario no corre al compás de la inflación, porque nunca alcanzas los precios, etcétera. Pero dentro de ese sector también están muchos de los que marcharon el martes o de los que hoy se opusieron al paro. Entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo la sensación que el factor redes, que no es el contenido la red es el canal. El canal, claro. Cambia la comunicación política, acelera los procesos, los hace más intensos, las emociones se vuelven más... Y esta posibilidad de participar y de comunicar y de decir y del hashtag yo no voy, yo voy, que se vayan, que no se vayan, genera Es una militancia rápida, digamos. E intensa, y genera... No es ir al comité a discutir y perderse horas, es intervenir rápidamente de tu teléfono Hay y ya. nuevas maneras de hacer la política, y no me refiero al marketing político que hace el dirigente tal o cual, que sube la fotito acá o allá, que a veces le sale muy mal. Me refiero a que la gente rápidamente capta ideas, las transforma en emociones, en sensaciones, en ideas. Hay una nueva manera de comunicarse. Hoy... Me resultaba bastante curioso esto que venía leyendo, de que había gente que por la calle iba recogiendo a otra que no conocía, ofreciendo el auto. Hay varios relatos de ese tipo. Unas vivencias totalmente extrañas para un país donde hay tanta... ¿Alguna vez recordás vos que haya habido gente que militó contra el paro? No, yo no recuerdo. Esto es un dato nuevo de la realidad. Yo no recuerdo. Porque el kirchnerismo decía, puteaban a los dirigentes del palo, pero dejaban hacer. También... el menemismo. Sabían que después había una negociación. Pero en este caso, aun cuando el gobierno tenga que tener una negociación, porque al fin y al cabo hay que decir que hoy, sin ir más lejos, la justicia le dio la razón a los docentes y le dijo al gobierno, convoquen a la paritaria nacional. Está bien, en primera instancia habrá apelaciones, pero en algún momento el gobierno se va a tener que sentar con los gremios docentes, se va a tener que sentar con la CGT, van a tener que negociar. Lo que pasa es que hay un sector pero que no... hay un sector de la población que militó contra el paro. Sí, eso es bastante particular, bastante extraño. Habrá que ver hacia dónde sigue esto. Y también hay un sector de gente que... A ver, la verdad es que en marzo la grieta se profundizó y feo. Cuando uno escucha todas las referencias que son de índole clasista, a mí me da miedo. El escalofrío. Ojo los de ojos celestes. Pay attention. Porque la verdad, si el país se divide en blancos, negros, los que son más claritos o menos claritos. Y los que comen choripano, los que no. Los ricos y los pobres. La verdad que hay gente muy rica en este país y hay gente pobrísima. Y en el medio hay un montón de gente que no es ni rica ni pobre, que la pelea. Y que cree que trabajando, produciendo, vamos a llegar a un lugar. Está bien, no basta eso. Hace falta políticas que redistribuyan la riqueza, etcétera. Pero también hace falta políticas que generen riqueza. También hay que entender que hay un sector vastísimo de la población que por planes, por empleo, porque
vive del Estado. Y eso genera en otros sectores de la población un grado de resquemor, desconfianza. ¿Viste? Hay como un discurso de los que trabajan, los que dicen que son ellos únicos, los únicos que trabajan, y que los que están en el Estado son... Viven de ellos. Viven del Estado. Bueno, pero eso se ha fogoneado mucho desde las dirigencias. Los discursos, todos los discursos de un lugar, de un lado Los y que del viven de otro, los planes, tienden a dividir, ¿viste? tienden a machacar, tienden a generar diferencias. Hay otro fenómeno que no mucha gente está viendo, y creo que el sindicalismo no lo está viendo, que es que marchamos hacia un mercado de trabajo absolutamente diferente. Se están robotizando muchas áreas de la actividad. Hay mucha gente que va a perder sus empleos. Probablemente en la Argentina todavía falta un poquito más que en otros países donde esto ya se da. Y va a haber que encontrar nuevas maneras de sostener a aquellos que no encuentren un lugar en el mercado de trabajo, sea porque no están preparados o porque los trabajos, yo ya conozco gente con niveles... Un obrero hoy por hoy necesita tener la capacitación, algo más que un secundario, necesita tener un secundario y manejar la máquina. No te y los alcanza para niños nada. no llegan ni para ser obreros. Pero quiero que veamos juntos el contraste, el contrapunto de marchas que hubo este mes. Marcha autoconvocada a través de las redes sociales en defensa de la democracia y en apoyo, de alguna manera, al gobierno de Mauricio Macri. A nosotros no nos pagaron el pasaje, no nos compraron un choripán, no nos dieron 500 pesos. ¡Nadie nos pagó! ¡Nadie nos pagó! ¡Nadie nos pagó! ¿Vos ves que la grieta se está cerrando? No, la veo cada vez más dividida. Uno dice una cosa, el otro opina completamente lo contrario. ¿Vos notás si está todavía la grieta o se está borrando? No, creo que al contrario, crece más. ¿Hace cuánto que no das clases vos? Bastante. Cuando vos dabas clases, ¿estaba este tipo de conflicto en la sociedad? La lucha de los docentes siempre fue por una cosa más amplia que el salario. ¿Qué piensa que se puede generar a partir de esta marcha? Yo creo que se demostró mucho la docencia que salió masivamente a las calles. Creemos que es importante que nos apoyen, que el reclamo es justo y que si ganamos los docentes, ganamos todos. ¿Por qué viniste? Para que vuelvan los chicos a la escuela, que Baradel se deje de joder y para aguantar a Macri, porque queremos el cambio. Uno de los cánticos, a ver. ¡Baradel! ¡Dejate de joder! Nosotros también nos queremos expresar, sin caras tapadas, sin palos, sin choripanes, sin Coca-Cola, sin 500 pesos. Y el club del helicóptero es que cuando el país empieza a levantar, es cierto, el país está estropeado, es cierto que todo está carísimo. Pero ¿quién tiene la culpa, Macri o lo que dejamos? Lo que dejaron. Entonces me parece que lo de hoy le decía a mi hijo, lo de hoy iba a ser definitivo. Hay que darle tiempo, un poquito de tiempo. Juntos vamos a generar las oportunidades de progreso para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. En base a decirnos la verdad, en base a poner cada día lo mejor de cada uno de nosotros. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos ni choripán, solamente decir sí se puede. 50 el chori, 50 la latita de cerveza y 30 la gaseosa. ¿La gente compra o más o menos? Y hoy más o menos, medio para atrás. Si viene Macri, ¿a cuánto le vendés del pati? A 100 pesos el pati. ¿Por qué la marcha? Por el apoyo de los despidos, por los despidos
subsidios que hay en todas las empresas para apoyar. La situación del país, por la situación del país. Yo ahora estoy mucho mejor que antes, porque el sueldo me aumentaron la jubilación el doble. Los que trabajamos mantenemos a los más. Que quiero que a mis años me respeten mi voto. No quiero más que me traten de estúpida. Yo voté y voté a Macri. Quiero que me respeten. ¿Cuáles los sindicalistas tendrían que ponerse la camiseta argentina y tirar de una vez todos para adelante, no pateando uno para cualquier lado y otro para el otro, ¿verdad? Los partidos políticos existimos y hoy en la marcha no solo están los partidos políticos, están los vecinos. Pero perfecto que el pueblo esté politizado. Lo mejor que le puede pasar a un país es que el pueblo esté politizado. Un pueblo politizado no es un pueblo de corderos. ¿Pensás que se puede dar cuenta del gobierno esta vez? Yo no creo, porque gobierna para los ricos, no gobierna para los trabajadores. Y seguramente van a seguir saliendo las medidas de fuerza que estamos esperando desde hace tiempo. ¿Es una protesta contra el gobierno también? Y es una protesta contra el gobierno de turno, porque ellos son los que nos llevaron a que nosotros ganemos la calle. Gran parte de nosotros votamos a Macri. Espero que Macri esté mirando. Mirá, nosotros Macri en su momento te votamos, pero hoy repudiamos porque no cumpliste con todo lo que prometiste. La diferencia con otras marchas es que acá no compramos a nadie, ni obligamos a nadie, ni le pagamos a nadie. Lo que me preocupa de todo esto es la cuestión de la instalación de mitos que se basan en prejuicios. ¿Sí? ¿Por qué lo digo esto? Que haya manifestantes que digan, acá no hay colectivo ni choripán. No, son manifestantes. Ahora, cuando es el propio jefe de Estado el que dice, el que felicita la marcha porque no hubo ni colectivo ni choripán, ya la cosa pasa de castaño oscuro. Un jefe de Estado debería conservar la moderación frente a esto y no hacerse cargo de cosas que son básicamente prejuicios sociales. ¿Por qué les digo esto? Tal vez la persona que más sepa de pobreza en Argentina es el licenciado Pérez Sosto, es el titular de la cátedra UNICEF de pobreza en la Argentina. Él tiene un trabajo que deberían leerlo los gobernantes sobre los niní, que son los pibes que no trabajan ni estudian, que en su inmensa mayoría están en el tercer cordón del conurbano. Y él ha hecho test cuantitativos y cualitativos, y de esos test lo que sale es que esos pibes, esos niní, que son el ejército de reserva de la delincuencia y del narcotráfico, pero que a veces cuando no se animan a hacer eso o no quieren, terminan laburando en pobres changas. Esos pibes, esas chicas que se embarazan temprano, en general ni siquiera salen de su barrio, ni siquiera salen de su territorio. Entonces, si algún día esos niní quieren protestar contra la situación, ni siquiera saben cómo llegar a la capital. Entonces, buena parte de la protesta social, esa que desprecia mucha gente porque los traen en colectivos, hay que entender que si no, no vendrían nunca a la capital ni a expresarse porque no es su territorio. Entonces, hay un grado de lógica en esto. Esta idea de que solamente vienen porque les pagan es una simplificación. Y digamos, la gente hay que respetarla en toda su integridad humana. Yo no desprecio a los que vinieron porque tienen medios, educación y vinieron por sí solos, pero tampoco hay que despreciar a los otros, porque ya se cometieron muchos errores en la Argentina por despreciar a las masas sumergidas, porque un día cuando salen, cuando se sublevan, después todo el mundo dice, ¿y qué pasó? Si estaban tan bien, si la Argentina era un país tan integrador. Cuidado con los prejuicios, sobre todo si los alienta un jefe de Estado. Sí. Mónica. La realidad es que los datos de la pobreza son los que son, y acá la pobreza es sumergimiento, porque la verdad cuando hablamos primero se habló del 29 a diciembre del 2015, después trepó a 30 y pico, después bajó un poquito, pero en cualquier caso un 30% es descomunal. Porque es pobreza con un Estado ausente, porque no es que el Estado te resuelve cosas, Sí. te da una buena educación, una buena salud, es pobreza con un Estado ausente. Me parece que esos datos de pobreza sumados a la dieta y a la simplificación, porque vos recién hablabas de esa frase, ¿no? Esa frase fue desafortunada, yo creo que fue muy desafortunada, pero además no ayuda al gobierno y solo aumenta los prejuicios, porque por estas razones casi técnicas que te diría, se reproduce la frase del encomillado y Claro, viraliza, claro. y se convierte, que fue lo mismo que pasó con lo de Pablo Micheli.
dijo no vamos a parar hasta que caiga, entre comillas, viraliza, y se convierte en una consigna tribunera que fuera de contexto... Viva, claro. lo persigue la frase. Claro. Mientras viva, entonces, atención con esto porque aumenta las diferencias, las brechas, la grieta, los prejuicios y todo lo que uno no quiere. Vivir en una sociedad de unos y otros, ¿no? De buenos y también malos. para la cuestión de lo que está pasando con los piquetes. Digo, los piquetes como herramienta de lucha, pareciera que algo está pasando en él, porque empieza a haber como una bronca en muchos sectores sociales contra el piquete. Hoy se vieron justificadas las organizaciones que estaban en la 197, obligadas a justificar la razón por la que estaban ahí. Porque los que estaban ahí no era... ¿por qué estaban ahí? Era la pregunta de los periodistas. Ellos decían, estamos para cubrir a los trabajadores que están siendo presionados a venir a su trabajo. Y entonces como que difícil de tienen comprobar, una cosa al menos. rara, como que tienen el argumento de que no van a poder pasar porque no estamos nosotros. Ellos mismos se sentían obligados a encontrarle una argumentación al piquete en este contexto. Esteban Trebuch tiene el detalle de lo que pasó en la calle. Nosotros le decíamos ayer, muchachos, se va a librar una batalla en la calle. El presidente Macri había dicho, no quiero piquetes, corran los piquetes, y finalmente hoy el gobierno se enorgullecía de haber aplicado el protocolo antipiquetes. ¿Cómo fue round por round el combate piquete-antipiquete? O seguimos con el partido futbolístico, si te parece, Rolando. 1-0, gana Gendarmería a los piqueteros, por lo menos esta es la primera evaluación que se hizo bien temprano. ¿Sabes lo que dijo un funcionario de Gendarmería por lo que sucedió aquí en Panamericana y 193, kilómetro 193, Pacheco Tigre? La Gendarmería 1 kilo y 2 pancitos, dijo un funcionario. Pero eso es un viejazo, Trebuch. Bueno, es lo que dijo un funcionario, no lo digo yo. Y si hablamos de fútbol, Patricia Bullrich para Macri fue la figura del partido. La felicitó incluso públicamente por su accionar. Desde las 5 de la mañana estaba monitoreando todo aquí. No me hagas pensar en Bullrich con botines, por favor. Bueno, 6 detenidos, 4 heridos. Entre los detenidos, un investigador del CONICET, un becario de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata está detenido. Todo se entiende que mañana va a ser liberado. Acá fue el epicentro de la atención, lo vimos absolutamente todo por tele. Fue la primera batalla, puesto así en términos más bélicos, que la Gendarmería le gana o el gobierno federal le gana a los piqueteros. ¿En cuánto tiempo los desalojaron? En muchos... no fue en menos de media hora. Primero fueron corridos, los piqueteros volvieron, o los manifestantes volvieron y fueron corridos nuevamente con camiones hidrantes y demás. Las detenciones se produjeron cuando avanzan por primera vez. Esto es alrededor de las 9 de la mañana de esta jornada. El otro centro de detención fue en el emblemático lugar de Puente Pueyrredón, donde actuó básicamente Prefectura. Aquí no tuvo que intervenir, si bien había muchísima gente, no tuvo que intervenir ni la Prefectura ni la Policía Bonaerense. Que atente, y acá te quiero marcar una diferencia. ¿Y qué dijeron? ¿Los disuadieron? ¿Charlaron? ¿Jugaron un truco? ¿Qué hicieron? Básicamente fueron más pacíficos, estuvieron esperando, la policía tuvo una cuestión de paciencia y no hubo desmanes, la atención obviamente de cualquier piquete. Hubo sí muchísima gente, una de las columnas más importantes de CTA estuvo aquí con un movimiento muy importante del MST. Atente que la Policía Bonaerense tuvo una actitud absolutamente pasiva durante todo el día, y aquí también se vio en Puente Pueyrredón, como también en Puente La Noria, sí, que no hubo incidentes, los manifestantes estuvieron de bien temprano y se retiraron. Y o sea que ahí no se aplicó, no hubo la obstrucción total del tránsito. Ahí yo, perdóname, escuché una explicación de no recuerdo si fue Bursaco o si fue la ministra Bullrich, que arriba del puente, y ni hablar en el Pueyrredón, que tiene triste historia, porque allí fue lo de Costecchi y Santillán, claro. Arriba del puente aplicar el protocolo antipiquetes es muy riesgoso. Que una vez que subieron, una cosa es impedir que suban, pero que una vez que subieron, como que prefieren no intervenir. Claro, eso se cae uno para abajo, claro. Claro, es mucho más riesgoso aplicarlo arriba de un puente que en una ruta. Exactamente. De hecho, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, ordenó a la policía bonaerense no desalojar manifestantes, que es lo mismo que sucedió en la autopista La Plata-Buenos Aires, la vía neurálgica para llegar a la capital bonaerense, que estuvo cortada de bien temprano. ¿A qué altura cortaron ahí? En la bajada de La Plata, estos 32 y 120, en la ciudad de La Plata no se podía llegar a la capital bonaerense ni salir. Se tenía que subir en la... Y ese lo cortaron, ahí sí estuvo cortado completamente durante gran parte de la mañana, incluso pasado el mediodía. O sea que ahí se vio la diferencia provincia-capital. Exactamente, mucho movimiento de izquierda y docentes aquí en la autopista La Plata-Buenos Aires. La bonaerense también, con pasividad. Y fíjate que Cristian Ritondo fue uno de los grandes ausentes de la jornada. Viene del fallecimiento de su señora madre de hace unos días, pero fíjate que tuvo una actitud bastante pasiva, a diferencia de lo que ya vimos Bursaco en el lugar de los hechos o Patricia Bullrich. Y después hubo cortes menores en la ciudad de Buenos Aires. Por esto el gobierno entendió que hoy fue un triunfo de gobierno y un fracaso en los movimientos piqueteros.
Esta es la lectura, por lo menos que hizo Macri y Marcos Peña. Una concentración en 9 de Julio y Corrientes. Recordemos que al kirchnerismo le bloquearon la ciudad. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y recién sobre el final hubo algunos tímidos internos de Berni, con mucha crítica de parte de la izquierda del kirchnerismo por desalojar algunos piquetes. Pero el kirchnerismo se cansaron de bloquearle los accesos a Capital. Claro, precisamente eso, Orlando. Recordaban hoy en el Gobierno Nacional el gendarme Carancho, ¿se acordarán todos de la circunstancia? Y hoy no pasó nada de eso. Por eso, en términos futbolísticos, insisto con esto, el gobierno lo tomó como una victoria y tomó también como un fracaso la protesta. Y un poco retomando lo que decía Mónica recién, el gobierno lee precisamente esto, que estamos en una nueva era, en un nuevo tiempo, y que muchos dirigentes analizan este nuevo tiempo y esta nueva era con ojos del pasado. Veremos si esta nueva era es mejor o peor que la anterior. Sí, esto no es culpa de la cuestión económica, ¿no? Ahí me parece que se equivocan si piensan que el hecho de que haya cierta desconfianza de los dirigentes sindicales les permite un cheque en blanco para seguir haciendo lo que están haciendo con la economía. Pero hubo unas cuantas palabras cruzadas hoy a propósito del paro. Buenos días y bienvenidos a todos. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Es un paro enorme, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país no vuela una mosca, y es la única manera que tenemos los trabajadores de que este gobierno entienda que no se puede seguir atropellando a los trabajadores como lo hacen con los docentes. Sentimos que claramente no ha sido una expresión mayoritaria de los trabajadores ni de los argentinos. Creemos que la mayoría de los argentinos en esta época de cambio y de entusiasmo que arrancó hace tan solo 16 meses, plantea una agenda de esfuerzo, pero sobre todo de mirar hacia adelante. Hay que medirlo con una objetividad necesaria por parte del Poder Ejecutivo para, a partir de acá, poder encontrar las modificaciones que sean necesarias para no seguir agudizando los problemas que tiene la sociedad. No quieren irse por las buenas, lo que vamos a hacer es iniciar el protocolo de actuación, que es que la Gendarmería avance para liberar la ruta. Le pedimos a la dirigencia que volvamos al diálogo, pero como dirigentes gremiales, dirigentes empresarios, la responsabilidad del gobierno que nos toca a nosotros, pero no que nos sometamos al vaivén de turno de alguna fuerza política para plantearnos un cambio en el modelo económico. Algunos que se plantean volveremos, y la verdad que este gobierno no tiene en agenda volver a Kicillof y a Moreno, y esto tiene que quedar bien claro, porque la sociedad nos eligió para hacer algo distinto. Bueno, tengo una mesa acá para empezar a debatir qué es lo que queda después del paro general. El paro general que por todavía le queda un rato, ¿no? Hasta que empiecen a funcionar los trenes, hasta que empiecen a funcionar los micros, hasta que empiecen a levantar la basura, todavía el paro se va a sentir. Pero quiero arrancar hablando con Leandro Díaz, de Movimiento 8 de Octubre, alguien que tiene una mirada matizada sobre lo que pasa en el movimiento obrero y también en los sectores populares. Leandro, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Rolando, ¿cómo te va? ¿Tu análisis de hoy? La primera impresión creo que fue un paro contundente y, contradiciendo un poquito de lo que vos decías, hay sectores de Cambiemos, hay un legislador de la provincia de Buenos Aires, que es Mancini, que se pronunció a favor, que es del gremio del SIAMSE, y ese gremio... Pobrecitos, lo están buscando. Lo están buscando con una cuchilla. No, yo creo que hubo solidaridad, fue un paro contundente, es innegable, pero también hay una realidad. Digo, hubo mucha gente que quiso ir a trabajar, que buscó los medios para hacerlo, pero y que pone en crisis a la clase sindical que hoy está dirigiendo a la Argentina. Y dirigentes tienen más de 30 años en el movimiento obrero, y creo que eso es lo que el problema, yo creo que el problema no es la antigüedad, sino que esa antigüedad lo fueran acompañando en mecanismos mafiosos. Sí, también, pero el proceso de cambio que se dio en la Argentina pone en crisis a toda la política. Digo, la primera vez, desde la democracia hasta acá, que el peronismo pierde casi todo el poder. Digo, en los distritos más importantes, que la provincia de Buenos Aires nunca lo perdió, y yo creo que la clase política dirigencial de la Argentina está en esa misma crisis. E inclusive lo que hizo la izquierda hoy argentina lo ponen más en crisis, porque termina, en vez de discutiendo si el paro fue contundente o no,
en el piquete. Y es lo que reflejó la marcha del 1 de abril, donde muchos de nosotros participamos y que hay unos sectores de Cambiemos que piden que esto no suceda más y que un método que fue válido en una Argentina donde estaba sumergida en la crisis, hoy empiece a ser denigrado por una gran parte de la sociedad, porque no solamente los del 1 de abril son los que no quieren los piquetes. Hay un gran sector de la Argentina que no quiere más los piquetes, que no es necesario. El 1 de abril no solo fue la Plaza de Mayo, porque si vos mirás varias ciudades del conurbano, fueron masivas y en el interior del país también. Yo creo que lo que hay en discusión hoy es cómo avanza el cambio en la Argentina. Y creo que la gente votó una idea de cambio y en su momento el que mejor la reflejó fue Mauricio Macri, no fue Sergio Massa. Y la gente no quiere volver al pasado. Ahí está la discusión. Hay un 70% del país que no quiere volver a esta clase política y a los dirigentes obreros que hay que ver si dentro de un año vamos a ver si la gente quiere volver a la concentración de la riqueza que está registrando este modelo. Esto se define el 14 de agosto, cuando son las primeras pasos. Y yo te lo vengo diciendo últimamente cuando vengo. No hay condiciones en el conurbano bonaerense para un argentinazo. No hay. No, claro que no. No hay. ¿Hay malestar? Sí hay malestar. Y que está habiendo desde el gobierno hay que ver quién capitaliza ese malestar y para dónde va. Digamos. Yo creo que Cambiemos va a ganar de nuevo la elección. Quiero sumar aquí a la conversación a Edgardo Reynoso, es dirigente ferroviario. Edgardo, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Hoy pasó algo con los piquetes? ¿Hay algo que empieza a sentirse como un límite en la aplicación del piquete como método de lucha? No, yo creo que es equivocado tomar el piquete en este lapso. El piquete es una tradición del movimiento obrero que ya lleva más de un centenar de años y que va a seguir funcionando porque es parte de la lucha. ¿Pero no ha habido un abuso ritual casi del piquete en estos últimos años? No, consideramos que no. Lo que ha habido un abuso es de las políticas que han llevado adelante los diferentes gobiernos, que han dejado, por lo menos en estos 16 meses, más de 200.000 trabajadores en la calle. A ellos les han impedido trabajar, no solamente hoy, le han impedido trabajar mañana, pasado y en lo sucesivo. Entonces, lo que hay que enfrentar, lo que hay que ver con absoluta claridad, y no detenerse en estos aspectos que son casi anecdóticos del piquete, sino que hay que ver la película en general. Acá hay un tema que se está obviando. Pero no aísla a los trabajadores el piquete en estas condiciones, no genera, decir, loco, ¿por qué yo no puedo llegar a mi laburo? ¿Yo qué tengo que ver con esto y no puedo llegar a mi laburo y no me dejan llegar a mi laburo? No, Rolando, porque el paro de hoy fue contundente. Ahora, si pensamos que el paro de hoy hay que analizarlo hoy, nos equivocamos. Porque el paro hay que analizarlo desde el día 7 de marzo, en donde la movilización a Plaza de Mayo de miles y miles y miles de trabajadores puso en crisis a una dirigencia sindical que venía acompañando al gobierno. Y esto hay que decirlo. Porque el pacto de gobernabilidad que ha tenido el PJ con el gobierno durante estos 16 meses le ha permitido establecer techo salarial, le ha permitido despidos masivos, le ha permitido... Bueno, pero hay que recordar que ellos ganaron las elecciones. Algo tenían de legitimidad al gobierno. No, por supuesto. Y que hubo un montón de gente que votó eso. Hay algo, Rolando, que yo reivindico de este gobierno, que no tiene doble discurso, que dice claramente lo que quiere. Bueno, algunas cosas dijo en campaña y después se la pasó no te digo por dónde. Pobreza cero. No, pero peor la de los maestros. Bueno, la pobreza cero yo no me la creí ni 5 minutos. Pero la de los sueldos de los maestros... Pero hoy ha hablado sin eufemismos. Dice, no hay plan B. Este es el plan económico. Y entonces ha establecido... Y antes dijo, la batalla que tenemos contra los maestros ha establecido claramente las pautas en las que se maneja este gobierno. Este gobierno ha decidido ir contra el movimiento obrero. Y lo ha planteado hoy claramente. ¿Por qué? Ha dicho no hay plan B y se ha reunido con el famoso mini Davos que le está planteando claramente vamos a invertir en la medida en que se liquiden las conquistas de los trabajadores y se bajen los salarios. Hoy pasó algo que también es un símbolo, o por lo menos un pequeño ejemplo, de los límites de los métodos de lucha. Digamos, de mismo modo que hay muchos que están discutiendo el límite
del método de lucha del piquete. Hoy pasó algo similar, no propiamente de una agrupación de izquierda, sino recordemos que Carlos Acuña viene de la CGT Azul y Blanca, de Luis Barrio Nuevo, y hoy en una estación de servicio, sí, insisto, Acuña es uno de los 3 de la CGT, se registró esto. Vaya a laburar, vamos. Vamos, vamos que los alimentamos, vamos. Los seguimos alimentando. Vayan a trabajar. Andá. Después lloran. Son amigos. ¿Cómo no se va a identificar un policía? Las imágenes que veían son de esta estación de servicio. Estamos en Lomas de Zamora, Frías al 800. Bueno, lo que pasó es que esta madrugada llegaron al menos 20 personas, no solamente a encintar y a vallar para que no pueda trabajar nadie, sino que además a impedir, cara a cara con los automovilistas que ingresen a la playa a cargar nafta. Es malo sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Mirá el gordo cara dura. Amigo. Déjalo pasar al señor. Déjalo pasar al señor. Señor. Déjalo pasar. Estoy trabajando, por eso estoy manchada. Llegamos a las 6 de la mañana, ellos vinieron y nos vallaron la estación de servicio. Cuando llegamos a trabajar a las 8 nos encontramos que estaba toda encintada, que no dejaban entrar a la gente. Bueno, nosotros sacamos las cintas y nos pusimos a trabajar. Y a los 10 minutos cayeron 20 matones diciéndonos que nos atengamos a las consecuencias, que no nos iban a dejar trabajar, que el paro era hasta las 12 de la noche y que lo teníamos que cumplir, que era una orden. Bueno, ¿qué es lo que pasa por estas horas? Está la policía local, policía de la comisaría de Lomas de Zamora. Son varios efectivos, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 efectivos ahora, tratando de cuidar la integridad de las personas. Recordemos, y ya van a escuchar a una de las dueñas, fueron amenazados por estas personas. Los empleados también querían trabajar. Insultaron a los empleados, los amenazaron a los empleados también, que querían trabajar. Yo respeto que ellos hagan paro, que ellos me respeten a mí, que yo quiero trabajar. Yo, en el video se ve cuando yo le digo, yo mañana tengo que cubrir el banco. Y sí, yo mañana lo tengo que cubrir, porque si no le cubro la petrolera, no trabajo más. Este gordo vago es el que da las órdenes. Él está pidiendo que se vayan. Anda a laburar, vago de mierda. ¿Te vas a ir a laburar? ¿Te vas a ir a laburar un poco? ¿Te vas a ir a laburarle por H? Vago, te vas a ir a comer el choripán. Miren el accionar, cómo fue el accionar de estos hombres, manejado por el cabecilla, un hombre de chomba color salmón. Ya van a escucharlo, lo están viendo ahora, pero ya lo van a escuchar. Estas imágenes fueron tomadas por los dueños de la estación de servicio. Así se paran para no dejar entrar a la gente, gordo chanta. No solo hay denuncias, sino que registramos y ya aportamos el video de la cara de los que intervenían en la coacción agravada. O sea, están identificados. Están identificados, están notificados. ¿Cuántos son los denunciados identificados? No, denunciados son como 20 los que intervinieron en el hecho. ¿Qué va a pasar mañana? Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar mañana? Igual no le tenemos miedo a nadie. Vamos a seguir trabajando. Y bueno, si vienen a hacer problemas, que se atengan a las consecuencias. Acá también está el abogado y ya tiene a todos identificados. Si pasa algo, sabemos quiénes son. ¿Te vas a ir a laburar? ¿Te vas a ir a laburar un poco? ¿Te vas a ir a laburarle por H? Vago, te vas a ir a comer el choripán. Esta historia le va a encantar a Mónica, porque ella la que recién nos decía cómo cambia la cuestión, cómo cambian los modos de intervenir políticamente a partir de las redes sociales. Y esto, cómo cambia la seguridad de alguien cuando puede filmar, cuando puede registrar a alguien que lo viene a apretar. Porque si esto hubiera sucedido hace 10 años, una mujer nunca se hubiera animado a echar a una patota sindical que le venía a clausurar la estación de servicio. De que ella estaba protegida por el video. Estaba protegida por el video y de que se lo tenía hasta un poco pensado para el caso de que vinieran. Bien, lo digo bien, no lo digo peyorativamente. Es obvio, de hecho le preguntamos si pensaba que iban a venir. Dijo sí, porque nos venían amenazando hace bastante. O sea que ya había ido como preparada para... Extraño, incluso acordate que contó que era compañero del secundario de ella. Claro, por eso es que conocía el nombre, pues se conocen, se han tratado, se ve que otras veces ha estado por allí, han compartido parte de la secundaria con la hermana,
la muchacha que estaba en la segunda parte. Bueno, impresionante. Y el hecho de poder registrar todo en video y después comunicarlo a los medios le da un cierto respaldo para poder hacer eso. Por lo menos eso es lo que ellas manifestaron hoy. Y ¿no? también el límite de cierta metodología sindical, pero con algo de barra brava, de imponerse y bloquear ¿viste? Y eso es lo que empieza a estar en el límite. Por eso que yo decía que lo que sentí el otro día, el sábado, que la marcha no era a favor del gobierno, era en contra de un montón de cosas que hay un montón de gente que no quiere más. Bueno, está encarnado hoy en el gobierno, en este gobierno, el cambio. De hecho, la coalición es Cambiemos, digamos, y es el que personificó la idea de este cambio, es este gobierno. Sí, pero el cambio es muy difuso. Yo no sé si el cambio es para que solo aumente el consumo de los ricos. Ahí lo podemos discutir. No. Lo que quiero decir es, esta gente que fue a la plaza, yo sentí en ese momento que iba a expresarse en contra de un montón de cosas. No solo fue a decir Macri, no, fue en contra de un montón de cosas. A mí, por lo menos, esa es la sensación que yo registré. Le quiero preguntar al doctor Damiano Detti, ¿qué pasa con la cuestión legal? Porque acá va a tener un montón de derivaciones. Los que estaban en los piquetes y algunos terminaron presos. El cambio de la jueza Arroyo Salgado, que antes mandaba mantener los piquetes y ahora mandó correr a todo el mundo. Estos muchachos de la estación de servicio, que también lo detuvieron, van a tener alguna causa judicial. ¿Eso termina todo en la nada? ¿O ahora que cambiaron los tiempos va a haber dureza, va a haber mano dura contra este tipo de protesta social? Bien, Rolando, a ver, en primer lugar, no debería quedar en la nada porque todo debe resolverse y aclararse, número uno. Son 5 temas distintos. Número uno, toda una corriente doctrinaria que es análisis económico del derecho. El derecho está atravesado por la economía. Esto es importante. Número 2, el derecho a huelga, con sus límites, como hablábamos recién o veíamos en la estación de servicio. El tipo penal que se utiliza, que es el artículo 194 del Código Penal. Y ahí tengo los antecedentes y cómo fue evolucionando hasta acá. El otro tema es el protocolo antipiquete, que acá tengo una copia, que es lo que se quiso implementar y las fallas que yo le encuentro a ese protocolo. Y luego está la acción de amparo que presentó, vamos a decir, los gremios docentes y el juzgado número 58 nacional, digamos, de acá a la Ciudad de Buenos Aires, decretó el día de ayer que en los 5 días próximos el gobierno debe convocar a una paritaria obligatoria. Eso sí lo vamos a ver, porque ese es el round que ganó el sindicalismo. Claro. Pero hay otros rounds, digamos, que el gobierno le está aplicando restricciones a la protesta. Sí, pero ahí está el punto. Y, a ver, con respecto al derecho a huelga, es indiscutible el derecho a huelga. Es indiscutible el derecho a parar. A que vos como empleado, como trabajador, decís no trabajo en protesta. Obviamente que hay un perjuicio para el empleador. Y esa es la idea. Es negociación de un fuerte con un débil. Si vos no perdés, ¿qué gano yo? Bien. El derecho a huelga, que es el paro, y vamos a decir lo más grave que socialmente se está discutiendo ahora, es el piquete, el corte de calle, tiene también sus límites. Pero la justicia ya ha hablado de eso. No te olvides del caso de Félix Díaz en Chaco, en donde tanto vamos a decir, la Fiscalía, que sería el acusador público, como la Cámara Federal del Chaco, dijo, está bien lo que hizo Félix Díaz, porque él reclamó, no lo atendieron y no le quedó otra manera de cortar la ruta. Ahora, vamos por parte. Una cosa es derecho a huelga, otra es prohibición de trabajar. Todo lo que quieran, utilicen la palabra carnero, rompehuelga, etcétera. Bueno, todos esos epítetos son dentro, vamos a decir, de la colectividad laboral, de los trabajadores. Pero nadie le puede impedir trabajar a otro, al menos no legalmente. Porque eso configuraría, como vimos, el delito sí ahí de amenazas, que es otra cosa distinta. Y ahí es más grave. Pero detrás de esto tenemos los números de Juan Enrique, ¿no? Porque es lo que también analizamos en el editorial. Una cosa es la crisis de los métodos piqueteros, otra cosa es la discusión de este tipo de salida barra brava, muchas veces con la que intentan consolidar las medidas de fuerza. Pero los números de la economía, la verdad, que explican buena parte de la protesta. Y sabes, buenas noches, Rolando, ¿qué números, no? Porque estos son los números que publica el gobierno. Parece ser que el gobierno no los mira, o parece que son mucha gente para mirar los mismos números. Estos son números oficiales, números del INDEC, del Banco Central. No le quitan ni le dan legitimidad a ningún paro, a ningún dirigente sindical,
a ninguna clase ideológica. Estos son números. 2 más 2, Rolando, es 4. Y el primero que te quiero mostrar, y que viene mostrando ciertos problemas, es la inflación. La inflación, muchachos, no es solamente emisión monetaria. Porque mirá, después de la devaluación, fíjate cómo la inflación creció. Claro que vino bajando. El Banco Central pero está en los niveles de kirchnerismo. Dejó de emitir. Y mirá cómo rebotó. Y uno de los motivos por los cuales el kirchnerismo termina yéndose es por la inflación. Fíjate, febrero. Marzo ya se conoció de la ciudad 2,5. O sea que la inflación está rebotando. Lejos está, como dice el gobierno, que la está controlando. Muchachos, miren los números. Hay cosas que no se entienden, porque digo, cuando decimos que favorecen el consumo de los ricos, bajaron la nafta, subieron la garrafa. Ahí está, Rolando. Escúchame. Inflación de costos. Si vos aumentás las naftas, no pretendas que el fletero no te va a trasladar eso a precios. Ahora la bajaron. Inflación de costos. Ahora, Rolando, la otra, que vos hablaste mucho y seguido, la tasa de interés. La tasa de interés es verdad que vino bajando, pero acá estamos en el 23. Esto significa, para los que creen en la emisión monetaria, que el Banco Central va a tener que emitir un 23% más por todo este año. Pero, Rolando, eso no es nada. Esta tasa del 23 es en dólares, porque el dólar acá estaba en 16. Y además es una tasa de interés que paraliza la economía. Claro, pero si acá el dólar estaba a 16 pesos, haces el 23 y acá el dólar lo tenés en 16, ganás en dólares. En el mundo no se gana esa tasa en dólares. ¿Qué te lleva a eso? No, ¿qué te lleva a eso? ¿Quién va a querer poner guita en una fábrica si la puede venir a poner en la tasa de interés? Por eso, la inversión extranjera directa está en el 50% del promedio. Ahora, ¿qué sucede? Esto te tira directamente, Rolando, al empleo. Es mentira que el empleo privado no crecía en los últimos 5 años. Sí que crecía. Esto no quiere decir... Esto es oficial, Rolando. Esto es el SIPA. Esto es el Sistema Previsional Argentino. El empleo venía creciendo. En el 2016 bajó y ahora... Sí, estaba estancado el empleo privado. Este es el privado. Este es el privado. Este es el privado. Este es el privado. El SIPA. Lo podés consultar... Lo googleás y lo podés ver. No te estoy mintiendo, no me hace falta mentir. Esto no tiene ideología, estos son números. Esto se conoció hoy, Roló. ¿Qué tiene que ver con esto? La capacidad instalada, 60%. El día de hoy se conoció esto. En el 2001... La capacidad instalada, que estamos hablando de la capacidad ociosa. Te lo comparo. 2001 era el 49%. 2010, acá hay un problema. 2010, 78%. ¿A dónde me lleva esto, Roló? Vamos a los resultados. Claro. PBI, mirá esto. Acércate un poquito. Caída del 3% en el año 2016. El promedio que tuvo en los últimos años fue del 3,52% de crecimiento. Ahora yo no entiendo. Estas variables son oficiales, la publica el gobierno y esto no viene de la semana pasada. Esto termina en un paro. Y claro, porque esto se siente en el bolsillo de la gente, Roló. Mientras tanto, la justicia hoy le dio una victoria al gremio docente. Ustedes saben todo lo que se discutió y a veces parecía incomprensible sobre la cuestión de la paritaria nacional. Hoy, en primera instancia, después vendrán las apelaciones, pero la justicia le dio la razón a la Unión Docentes Argentinos, que había metido un amparo diciendo, señores, acá hay una ley, el Estado Nacional no puede obviar el llamado a una discusión paritaria nacional de todos los docentes. El conflicto docente lleva más de un mes de tironeos entre los gremios y el gobierno. Convocamos al diálogo para el viernes y la respuesta gremial fue convocar un paro. El gobierno nacional nos cerró la puerta en la cara. El paro no es a Mauricio Macri. Esto se resuelve llamando a paritarias nacionales. Primero la paritaria nacional, después la paritaria provincial. Si ya hemos probado décadas haciendo paros, ¿y cuál ha sido el resultado? Cero. Escuela pública, tienen suerte los pibes que caen porque nosotros la levantamos a diario. Acá nos ves pintando las paredes, los estantes. Todo lo que no hace el Estado lo hacemos nosotros, los maestros. Hoy, con el primer paro nacional y el segundo día de paro docente de la semana, se vivió un nuevo capítulo de esta pelea. La jueza Dora Eva Temis aceptó una cautelar que presentó la Unión de Docentes Argentinos liderada por Sergio Romero y ordenó al Ministerio de Trabajo de la Nación que en 5 días convoque a la paritaria nacional docente. Una jueza laboral ha fallado a favor de los docentes, le ha dado 5 días hábiles al gobierno nacional
para que convoque a la paritaria. La justicia laboral sostiene que la ley 26.075 ordena al gobierno a que implemente las partidas presupuestarias necesarias para la educación pública y convoque a una paritaria nacional. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, sostiene que no están incumpliendo ninguna ley. Bueno, ¿qué opinión le merece el fallo de la justicia? La verdad que nos llama la atención porque plantea una situación que es irreal, que es el incumplimiento de la ley. Nosotros, cuando llegamos al ministerio, cuando Macri asumió la presidencia, el salario docente estaba mínimo, que es el único que fijamos nosotros, porque nosotros no pagamos salario, estaba en 5.600 pesos. Y hoy, gracias a un acuerdo que firmamos con los 5 gremios nacionales, está en 9.672 y además con una movilidad automática que hace que esté 20% por encima del mínimo vital y móvil. Bullrich no solo va a apelar el fallo, sino que incluso va a recusar a la jueza. Que lamentablemente la justicia en la Argentina también tiene estas muestras así de la debilidad institucional en algunas cosas que tenemos y que el presidente Macri está diciendo, ¿no? El cambio tiene que venir de todos. Aquí hay una animosidad, una subjetividad en el fallo que es manifiesta, por eso vamos a recusar a la jueza. ¿Quién va a ganar esta pulseada? ¿Los docentes o el gobierno? Bueno, atención con esto, porque es la segunda vez que cuando hay un fallo en lo laboral que no dice lo que quiere el gobierno recusa, quiere sacar de la cancha a los jueces. Ya pasó con la paritaria de los bancarios. Hubo una Cámara que homologó una paritaria que habían acordado bancarios y la Cámara Patronal, y como el Estado no estaba de acuerdo, porque esto le corregía a la SUBA lo que querían pagar de que se negociara de paritaria, los denunciaron en el Consejo de la Magistratura. Y ahora están diciendo que también quieren recusar a la jueza. La jueza se llama Dora Temis, es una jueza en lo laboral y el fallo le tiene más para perder que para ganar, porque la jueza estaba bien perfilada para ascender a camarista. Pero no es taxativo lo que dice. Sí, absolutamente. La ley dice, la ley es la que dice que tiene que llamar a paritaria y nacional. Hay un dato adicional, que es que puede hacer el gobierno con esto, y lo que puede hacer es acatarlo. Lo dice el Código Civil y Comercial Procesal, que establece que las medidas precautorias se harán sin la medida precautoria. Esto es una medida cautelar. Lo que dice concretamente es que se cumplirán sin audiencia de otra parte, inaudita parte, sin preguntarle al Estado qué es lo que cree, y además dice que la medida no podrá detener el cumplimiento, la apelación. Acordate que al kirchnerismo, ¿cuántas medidas cautelares y amparos lo frenaron? Entonces, y en aquel momento, cuando eran contra el kirchnerismo, eran garantías del Estado de Derecho en defensa de los avasallamientos del gobierno. Y acá, si valía antes, tiene que valer ahora. Claro, pero aquí no hay posibilidad de interpretación, porque la ley lo que le dice es que hay dos formas de conceder el efecto de la apelación. Una es suspensivo, es decir, suspendiendo lo que dijo la jueza, y otra es devolutivo. La ley, este artículo, dice que tiene que ser con efecto devolutivo, es decir, que sigue vigente aún cuando haya una apelación. Tengo en línea justamente a Sergio Romero, titular de UDA, el gremio que se presentó ante la justicia y obtuvo esta medida cautelar que convoca a la paritaria nacional. Sergio, buenas noches. Graña te habla. Rolando, buenas noches. Un gusto. Bueno, que el gobierno ha dicho que va a recusar a la jueza. Bueno, realmente esto que salió hoy el gobierno a decir es propio de un gobierno que ya viene de manera sucesiva incumpliendo las leyes, es decir, convengamos que la participación política, la vía administrativa está prácticamente agotada. Nosotros hemos recurrido al remedio judicial y en un país democrático, republicano, constitucional, donde se debe propender a la independencia de poderes, lo que uno está esperando de un gobierno democrático que tenga apego a las resoluciones. Pero Sergio, el gobierno tiene derecho a apelar, lo que me parece que no sé si tiene derecho a enojarse cada vez que un juez falla en contra de algo que ellos están necesitando. Bueno, te puede gustar o no la resolución del juez, Rolando. Lo que sí debo decir de manera muy contundente, que esta cautelar es de cumplimiento efectivo. Y la jueza dijo, la jueza Dora Temis, jueza de primera instancia nacional del trabajo número 58, resolvió muy concretamente, Rolando, declarar admisible la medida cautelar solicitada por UDA y consecuentemente ordenar al Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social a cargo de Jorge Triaca, de la Nación,
para que dentro del 5º día de notificada la resolución proceda a la convocatoria de la comisión negociadora. Ahora, Sergio, ¿esto no les da, digamos, algún aval también a la protesta nacional? Porque ustedes han hecho de esto una protesta nacional, marchas y qué sé yo. ¿El hecho de que la justicia les dé la razón no los avala también en la protesta? Mira, primero aclararte, te respondo puntualmente, que se está en presencia de un amparo sindical en procedimiento de juicio sumarísimo, es decir, debe sí convocar sí o sí dentro de los 5 días. De no convocar, el gobierno estaría en una desobediencia judicial. Esto también tiene remedio judicial que nosotros lo estaríamos utilizando. Y si no, por la vía sindical nosotros vamos a agudizar el conflicto. Es decir, hemos ido a la Organización Internacional del Trabajo, hemos hecho la vía administrativa. Ahora la justicia le está ordenando la convocatoria. Si el gobierno nacional no tiene apego a las leyes y a las instituciones, nosotros vamos a agudizar el conflicto, Rolando, no quepa ninguna duda de esto, ¿no? Sergio, te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo. Rolando, Gracias, Rolando, buenas noches. Buenas noches. Me permite, Rolando, a ver, hay algo que tiene que quedar claro porque recién escuché al ministro Bullrich. A ver, ¿qué dijo la jueza? Dijo, dentro de los 5 días, en función de lo que dice la ley, y como venían realizando desde 2007 a 2016, solamente le dijo al gobierno, convoque dentro del 5º día a la comisión negociadora. Simplemente lo está convocando a juntarse y dialogar. Ahora, la cuestión de fondo del reclamo, eso dice la jueza, corre ese traslado de demanda aparte, por otro lado, que eso no se resolvió. No hay materia, no hay motivo ni razonabilidad para recusar a alguien que dice, júntense a dialogar. Es lo único que dijo la jueza. Es lo que está diciendo el ministro de Educación. Voy a aprovechar que tengo aquí un juez, un señor magistrado, buenas noches. Luis Arias, juez en lo contencioso administrativo, ¿sí? En La Plata. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿El gobierno puede recusar a la jueza solo porque sacó este dictamen? Bueno, es un juicio sumarísimo, no debería ser procedente la recusación, pero en realidad, bueno, es una herramienta que yo creo que a la que va a acudir con tal de dilatar el procedimiento, ¿no? A mí me pasa permanentemente en la provincia de Buenos Aires. El gobierno me recusa en la mayoría de las causas. ¿La recusación es una presión política? No, es una herramienta... ¿O es una chicana? Es más bien una chicana procesal, ¿no? Porque tiene que haber causal. La recusación sin causa es muy limitada, sobre todo en estos procesos sumarísimos, ¿no? Pero bueno, es una herramienta sí para dilatar el tiempo, tiene que haber una decisión de un órgano superior. Al gobierno los incomodan los jueces que le fallan en contra, sobre todo en lo laboral. Sobre todo con lo que dice, porque el fallo, ¿sabes qué dice? Que está violando el derecho humano a la educación. Invoca tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo corre claramente por izquierda. Y hay un dato adicional, en el caso de que no se llamara a sentarse a dialogar, podría aplicarse el artículo 239 del Código Penal, que es que dice concretamente que el gobierno puede incurrir en el delito de desobediencia. Tiene una prisión, una pena de prisión baja, pero tiene como accesoria, como se trata de funcionarios públicos, la pena de inhabilitación. Claro, va a haber algún grado de molestia. Seguramente van a apelar, ¿no? Sí, la apelación puede prosperar, pero también no invalida que se tenga que cumplir el fallo. Que así como los docentes obtuvieron esta victoria en tribunales, atención con la encuesta que en provincia de Buenos Aires están haciendo algunos gremios, que por lo que empezó a trascender, hay un vasto sector de los docentes que dicen basta con el paro, de los propios docentes. Mónica, ¿vos pensás que el conflicto docente encontró un límite también? Lo va a encontrar, de hecho, por el desgaste, me parece. Por esto que decís vos, yo también ya lo venía escuchando, que hay una gran cantidad de docentes que no quiere seguir adelante con las reglas del juego que se estableció desde la conducción de Baradel. Leandro, ¿qué está pasando en provincia con el paro? Lo que está pasando en la mayoría de la República Argentina tiene un desgaste. Yo tengo mis hijos en escuela pública y últimamente las maestras y los profesores están yendo a clase porque también hay que tener en cuenta que Baradel va a pasar una elección ahora, y muy posiblemente Norma Pla
Romina Pla. Romina Norma Pla, Pla, perdón, no. perdón. Oiga, hombre. Romina Pla de la Matanza sea la nueva secretaria general de SUTEBA, pero a eso hay que sumarle que es un conflicto docente largo y que la discusión la está ganando. Pero Romina Pla y el es gobierno de le la está izquierda ganando con más combativa. O sea no, que pero el gobierno le está va para ganando la peor. discusión, porque lo que dice, te damos el 18% ahora, si hay más inflación, volvemos a discutir y subimos ese 18%. Y yo creo que hay una gran sensatez de muchos profesores, de muchos maestros, de ir a eso y comenzar clases. Digo, se le acabó un proceso de desgaste que tuvo una intencionalidad política, que quedó al descubierto y que después la sensatez de las bases de los docentes no le está cumpliendo. Digo, 15 días de protesta fueron difíciles. ¿Sabes qué, Rolando? Es un disparate lo que está diciendo este hombre. Hay un guadañazo de hasta 5.000 pesos en los salarios de los profesores, de los maestros que hicieron paro. A partir de mañana comienzan a cobrar los docentes. Hasta 5.000 mangos menos en el bolsillo. Eso también orada al paro. Sí, Luis. No, yo quiero decir lo siguiente. Es muy injusto atribuir a los docentes la responsabilidad por el paro. Como bien señala la jueza en este fallo, los docentes le pidieron en agosto del año pasado abrir la paritaria. En agosto del año pasado. Hay que ser irresponsable desde el gobierno. Primero, para no atender una paritaria nacional. Es que al gobierno nacional no le importa la educación. No le importa sentarse con los docentes, porque ¿sabes qué pasa? Si no fijan un sueldo mínimo de los docentes, ¿cómo va a funcionar la ley de financiamiento educativo? Si no fijan ese piso mínimo, a partir del cual el gobierno tiene que aplicar la ley de financiamiento educativo y ayudar a las provincias que son más pobres, no existe la posibilidad de ayudarlas. No. ¿Y sabes qué es lo que pasa? No lo aplican, porque lo tienen que fijar por debajo de la línea de la pobreza. No va a ¿Te das pasar. cuenta? Además, No los va a pasar. docentes el año pasado pidieron la apertura de la paritaria precisamente porque hubo un 10%, perdieron un 10% de poder adquisitivo del salario. No va a pasar el derecho porque, a la educación, no va a pasar porque los perdóname, docentes disculpame, cuando empezó este gobierno cobran 5.600 y ahora 9.600. Disculpame otra cosa. Yo dicté una medida cautelar, pero además otra jueza dictó otra medida cautelar que está vigente y que el gobierno no le puede descontar a los docentes. O sea, esto es una sistemática violación del ordenamiento jurídico que los medios tienden a ocultar. Discutimos si los docentes, la culpa se la cargan a los docentes, pero hay que partir de una violación de la ley en un Estado de Derecho donde los gobiernos tienen que someterse a las leyes en la Constitución. Se violó la ley de financiamiento educativo y se violó también la Constitución de la provincia de Buenos Aires que le prohíbe adoptar conciliaciones obligatorias, descuentos y cualquier otra medida unilateral al gobierno. Si te vi ahí que te salía de la vaina, ¿qué pasó? No, que efectivamente, con toda razón, el doctor plantea que es un disparate atribuirle a los docentes la crisis de la educación, sobre todo cuando está en la pelea por el salario. La crisis de la educación la ha generado gobierno tras gobierno con una ley federal que liquidó la educación en todo el país y que ahora hacen cargo a los docentes de esta crisis. Y este gobierno lo que se ha planteado con los docentes, y lo hemos dicho antes, ha establecido una batalla, eso lo ha dicho claramente Macri, ha establecido una batalla contra los docentes porque la paritaria de los docentes también fija la paritaria para el conjunto de los trabajadores por el 18%. Sí. Y esto, disculpame, sí. Rolando, y por esto mismo nosotros estamos planteando que el conflicto de los docentes no es solo de los docentes, es el conflicto de todos los trabajadores. Y por eso nosotros en la asamblea donde resolvimos adherir a este paro, planteamos que este paro tendría que ser la primera parte de un plan de lucha extenso, que empezara con los 36 horas con movilización y siguiera hasta que cambie este plan económico que hoy ha dicho... Pero los conflictos largos vienen de desgaste, bueno, no vienen cada vez mejor. Bueno, porque justamente las direcciones sindicales no se han puesto a la cabeza y han acompañado al gobierno... ¿Cómo que no? Y Baradel no se puso a la cabeza, pobrecito, lo han amenazado, lo han... No. Estamos hablando de toda la dirigencia sindical que aportó a este gobierno la paz social mientras llovían sobre la cabeza de los trabajadores despidos, suspensiones, como en Atanor, como en Sancor, como en Volkswagen, como en General Motors, con pilas y pilas. Estamos hablando de más de 200.000 trabajadores en la calle. Y esto
Esto lo ha aprovechado el gobierno con la anuencia de direcciones sindicales que miraban para otro lado. Por eso dijimos que el día 7 de marzo lo que hicieron los trabajadores fue imponer una fecha mientras las direcciones sindicales procuraban hacer jueguitos. Le voy a hacer el cierre a mi compañera Mónica Gutiérrez. No, la realidad es que se viene un añito. Si así Qué empezó lindo, marzo, si esto fue marzo, que hay que ver cómo sigue abril. No nos va a faltar laburo, amiga. No nos va a faltar el laburo. Yo lo único que espero es que los periodistas y los medios no seamos funcionales a que se amplíe la grieta. Es una gran preocupación que yo siento todos los días frente al trabajo. Cómo escuchar a los unos y a los otros. Yo soy de los que cree que las grietas no se amplían si uno agrega matices y no simplifica. Simplificar siempre profundiza las grietas. Nuestra tarea, me parece, es tratar de estar atentos a eso, a no dejar correr los conceptos de prejuicio, no dejar de ver lo que piensan unos y otros. Es bien difícil, porque cuando se generan estos climas, todos terminamos quedando acorralados de un lado del otro. Tomo como metáfora el día que fue Macri a lo de Mirta, que pasó a ser que la grieta era de qué lado de la mesa de Mirta te quedaste, si a favor o en contra. No puede ser que todo lo terminemos llevando ahí, porque este país necesita salir adelante, necesitamos todos salir adelante, pero todos, y con miradas estrechas, maniqueístas, en blanco y negro, simplificadoras. Me parece que lo que tenemos para dejar los que son más grandes a los chicos es pesado. Y volviendo a la marcha del sábado, se habló mucho de que era gente grande la que estaba en la marcha, que no había tantos jóvenes. Creo que son generaciones que van acumulando memoria de cosas que hemos vivido, ¿no? Y ahí está la clave. Moni, muchísimas gracias. Caballeros, muchísimas gracias por venir a todos. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.